Bien, buenas tardes a todos y muchas gracias por su asistencia a este nuevo evento de la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria. Como saben ustedes, obra de la Asociación Católica de Propagandistas. Hoy nos acoge aquí su entidad hermana, la Universidad CEU San Pablo, para un nuevo evento dentro del ciclo de el futuro de la economía y el bien común, que en esta ocasión va a ser, tiene como protagonista al decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad CEU San Pablo, precisamente don Ricardo Balmo, al que le va a presentar Adolfo Castilla, que es un ya veterano colaborador de esta fundación en esta materia precisamente de economía y bien común, de aquel grupo que se constituyó hace años por otro compañero, don Francisco Molina, que también hoy nos acompaña. Entonces, simplemente pues Adolfo Castilla tiene un larguísimo currículum. Yo voy a mencionar simplemente el blog precisamente sobre economía y futuro, donde ahí vienen todo su extenso currículo. Ha sido, entre otras cosas, catedrático de Economía Aplicada, aparte de ser ingeniero también del ICAI y catedrático de Economía Aplicada, si no me equivoco, de la Universidad de Cantabria. Muy bien, pues yo, sin más dilación, voy a dejar la palabra, le pongo la palabra a Adolfo, que es el que va a presentar al ponente y el que precisamente va a hacer la introducción y contextualización del asunto, que es de máximo interés, dadas las imparables avances tecnológicos que hoy pues hace que todas las premisas y parámetros en los que vivíamos en la sociedad y en la economía pues estén un poco en el punto de mira. Pues muy bien, Adolfo, adelante. Me gustaría decir, como colaborador de la Fundación, que hay que hacer un gran esfuerzo para buscar hoy conferenciantes destacados en este tipo de conferencias. Hay que echar las redes, lo hace en principio la Fundación y su director Fernando Lostao, pero yo colaboro también en ello. Y en esta ocasión hemos echado las redes y hemos conseguido un pez gordo, Ricardo Palomo. Un pez gordo además cercano, porque es el decano de la dirección el departamento de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, además de ser profesor catedrático de Economía Financiera. Pero Ricardo no se limita a desarrollar muy bien su área de especialización, sino que tiene un interés por los temas que nos conciernen a todos y no es ajeno a nada de lo que ocurra en nuestro mundo. Y la verdad es que el título de la conferencia que ha formulado él, que ha establecido él, no puede ser más notable en el sentido de recoger grandes problemas de nuestra sociedad: humanismo, incertidumbre socioeconómica y vértigo tecnológico. La verdad es que resume en gran manera lo que nos está afectando a todos. Como digo, es el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y es además delegado de la rectora para la transformación digital, director de la Cátedra de Prospectiva en Tecnología, Innovación y Transición Digital, de Mesías Inteligencia de Marca España. Actualmente codirige también el Blockchain DLT, el laboratorio del CEU dedicados a estos temas, y asimismo el Observatorio Metaverso I+D Community, otro laboratorio de la institución, y por tanto es la persona adecuada. Su currículum tiene muchísimas más aportaciones y muchísimos más aspectos de los mencionados, pero mejor es que lo oigamos y por tanto le doy la palabra enseguida a Ricardo. Pues muchas gracias, Adolfo, gracias por tu presentación. Para mí es un privilegio además que me presentes por tu más que reconocido prestigio. Muchas gracias a la Fundación Cultural Herrera Oria, a Fernando Lostao, que me iría para estas cosas y que además me viene muy bien porque me obliga a preparar cosas que siempre quieres decir, que quieres contar,
y a veces pues no encuentras el espacio en el que hacerlo o tienes otro sesgo. Y la libertad de que me dejas elegir qué tema me apetecía y que viésemos que era de interés para la Fundación, pues de ahí en una conversación en un café salió esta idea. Hablar sobre varias cosas unidas, porque de lo que va hoy la charla es de unir varias cosas que nos acontecen, que están ocurriendo en estos años, ¿no? Humanismo, incertidumbre socioeconómica y vértigo tecnológico. Bueno, voy a empezar, como he convenido antes, voy a leer una parte breve, que además será una publicación que saldrá en estos días en un importante medio de comunicación, y posteriormente ya me pasaré al otro lado para exponer algunas diapositivas que sirvan un poco de soporte a estas ideas que voy a hacer. De hecho, lo que voy a leer ahora es un poco una introducción, un resumen o una anticipación de lo que voy a contar y, como digo, en un tiempo todo muy razonable. Bueno, pues quería decir que, desde luego, para todos nosotros está lejos de toda duda que un reconocimiento colectivo de que la pandemia supuso una transformación digital, vamos a decir, a las bravas, si se me permite la expresión. Es decir, esa transformación digital y esa pandemia en ese momento se configuró como un indiscutible vector de cambio y propulsión de esta nueva sociedad digital, probablemente alumbrada o consagrada ya en el año 2020. Lo que en aquel momento era necesidad, eso azuzó el ingenio, como es habitual en la especie humana, aceleró la innovación y preparó el escenario para presentar en sociedad nuevas herramientas tecnológicas que muchos esperábamos aún más tardías, como ha sido la súbita irrupción pública, vamos a decir, el dominio público de la inteligencia artificial, o también los entornos digitales inmersivos y metaversos que se ha hablado también en este último año. Por tanto, son nuevos y trascendentes pasos en una carrera tecnológica con trayectoria claramente exponencial, no exenta de controversia ni de debate moral. A esa incertidumbre socioeconómica que estamos viviendo actualmente, de una sociedad polarizada además al unísono con la polarización de las superpotencias sobre el planeta, se ha unido esa guerra europea que ha agudizado la tensión económica, provocando inflación, retardos en las cadenas de suministros, etc. Por si fuera poco, la arrolladora innovación tecnológica parece empequeñecer y desplazar por primera vez en la historia de la humanidad el protagonismo intelectual del ser humano, y se conjura en su impacto sobre el empleo y en la posible desaparición de muchos puestos de trabajo. Lo tecnológico se ha instalado en este mundo interconectado y futuriblemente artificialmente inteligente. Ese vértigo tecnológico que percibimos nos provoca una lógica inquietud, ansiedad por la incertidumbre sobre la pervivencia de modos de vida y de procesos socioeconómicos, así como una irresoluble conflicto moral sobre el papel de las máquinas en el devenir futuro de la humanidad. La innovación tecnológica, que en el pasado lo que pretendía era liberar de tareas mecánicas duras y tediosas y que puso su foco en los sectores extractivo e industrial, ahora amenaza intensamente a las actividades profesionales, cognitivas y creativas, y ese amplio sector servicios y terciario de la economía, precisamente el estrato sobre el que se ha asentado el desarrollo de las clases medias y de las profesiones con estudios universitarios. El cercano sentimiento de poder sentirse superfluo en un puesto de trabajo acrecienta los temores y oscurece las perspectivas personales y profesionales de una sociedad algo desnortada por la desinformación, por las sucesivas crisis económicas y por las sacudidas bélico-políticas que han acontecido desde aquel 11 de septiembre que cambió el mundo. En este contexto, Europa, cuyo protagonismo geoeconómico y geotecnológico lleva ya años en declive frente a la arrolladora tradición innovadora norteamericana y a la determinación de China de alzarse con la primacía tecnológica mundial, ha optado por proteger a sus ciudadanos en una suerte de paternalismo hiperregulatorio, anestesiado también por años de laxa política económica y riego de fondos europeos para sostener una economía del bienestar muy hipotecada. Y con miedo además a superar cualquier línea roja social como las prestaciones por pensiones, el modelo educativo, la estrategia común de defensa o los compromisos de género y sostenibilidad frente a otras superpotencias. Y así una larga lista
de países, algunos nuevas potencias emergentes y antaño países no alineados en aquella guerra fría entre el capitalismo y el comunismo, que no tienen tantas restricciones sociales. Son muchas las cosas que están cambiando, como la desglobalización y la deslocalización, tras la desconfianza de lo vivido en la pandemia, con el auge actual del llamado nearshoring y del nacionalismo económico estratégico, que tiene su reflejo en los propios individuos y en su búsqueda, por ejemplo, de una mayor independencia energética en sus domicilios, cuando no en los criptoactivos, dada la creciente falta de confianza en la palabra de los decisores políticos. Humanismo y vértigo tecnológico se incardinan en un poliedro que recoge también la cuestión demográfica, los empleos del futuro y los empleos sin futuro, así como la decadencia de la cultura del esfuerzo o de la verdad. Una verdad que la tecnología pone en duda ante la manipulación en las redes sociales, pues cada vez es más difícil distinguir entre verdad y falsedad. Y es que la inteligencia artificial tiene innumerables ventajas en todos los órdenes, pero también puede utilizarse para manipular y aprovechar la vulnerabilidad de las personas. Es capaz de hacer cosas para las que no ha sido diseñada y reproduce habilidades cognitivas para las que no ha sido entrenada, dado que funciona como una red neuronal y por ello nos parece inteligente, entre comillas. La tecnología nos va a permitir curar enfermedades, mejorar el modelo educativo, gestionar de modo más eficiente el tráfico de las ciudades, ahorrar muchos recursos energéticos y naturales, pero en el camino transitaremos en un capitalismo asimétrico con un maridaje de conveniencia entre transformación digital y poder de mercado que debería tener un desarrollo ordenado y presidido por valores para evitar sesgos e injusticias. Bueno, pues esto ha sido una especie de introducción. La primera imagen que he querido poner es la siguiente. ¿Cómo hemos cambiado en los últimos 200 años? Pues tomando simplemente algunos indicadores muy básicos, que creo que más o menos se ven ahí, pues claro, la pobreza absoluta se ha reducido muchísimo, la esperanza de vida ha pasado de 55 años a 82 años, la mortalidad infantil tremendo, ¿no?, de 43% en 1820 a entre un 0,7 o un 15%, depende de los países, en 2020. La educación, en 1820 solo el 12% de la población sabía leer. La calidad de vida, es que hace 200 años había esclavitud. Se dedicaban 12,5 horas a la semana para simplemente lavar la ropa. El dolor era un problema. La aspirina aparece ya en 1899. Las guerras, había muchas guerras, siempre ha habido guerras, pero en aquella época morían, el 15% de la población moría en guerras. Y las libertades, pues en aquel momento solo había una democracia en el mundo, que era Estados Unidos. En 2020, 200 años más tarde, como hemos visto, el panorama ha mejorado muchísimo, lejos de ser obviamente perfecto. Pero hay muchas más democracias, a pesar de que hay guerras y siguen siendo igual de crueles, fallecen muchas menos personas, no hay esclavitud y desde luego el tiempo que dedicamos a tareas no aportadoras de valor pues se ha reducido muchísimo. Pero sin embargo vivimos en un mundo con riesgos. Es decir, esa mejora en la calidad de vida probablemente tenga mucho que ver con la tecnología, muy seguramente, lo ha provocado, lo ha generado. Pero claro, también vivimos en un mundo en el que la tecnología es un parámetro, es un elemento, pero que también hay riesgos globales. Así, para 2023, los riesgos globales que señalan los expertos estarían en la cuestión de aprovisionamiento energético, en la crisis en el coste de la vida, la inflación, los problemas en las cadenas de suministro, los ciberataques, esto obviamente hace 200 años ni se conocía esa palabra, y así otros muchos. Bien, en esa línea se añaden nuevas áreas de avance tecnológico. Actualmente hablar ya de inteligencia artificial ya es popular desde hace unos meses. El Internet de las cosas también es una materia bastante conocida, la robótica, la impresión en 3D, la nanotecnología, quizá eso lo percibimos menos, el 5G, la computación cuántica, que vendrá en un par de décadas, blockchain, ya se ha introducido en nuestros vocabularios, los nuevos materiales, el análisis de Big Data, es decir, todo esto, que es vanguardia tecnológica y cambios disruptivos, están ya muy asimilados por parte de la población, al menos en su conocimiento o al menos en el conocimiento de que existen.
Y es que el mundo cambia muy rápido, cambia por olas rápidas. Aquí hay unas fotografías bastante famosas y probablemente muy comentadas, donde tenemos la Quinta Avenida de Nueva York en el año 1900, señalado con una flecha el único vehículo, un coche, un automóvil que circulaba, el resto eran carros, carruajes, y solo 13 años más tarde, en 1913, la flecha señala el único carruaje de caballos que circula por esa avenida, el resto son ya vehículos. Es decir, en 13 años se había reconfigurado el sistema de transporte, vamos a decir, personal o autónomo. Ha habido profesiones que han desaparecido y la verdad es que es nostálgico, ¿no? Y ahí tenemos imágenes de los ascensoristas, ¿no? Esto es de una conocida película. Las secretarias en Legión que tomaban copia de lo que se decía. Los serenos, ¿no? También desaparecieron. Todo esto está hablando de que el mundo no es que esté cambiando, es que ya lo ha hecho, es que vivimos en un cambio de época. Esta es una representación de aquella famosa foto trabajando en las torres de Nueva York a comienzos del siglo XX, donde los empleados, hicieron aquella foto que dio la vuelta al mundo y la que hay al lado salió publicado en el diario Economistas con una adaptación moderna, donde los trabajadores pues llevaban unos equipos portátiles. Bueno, la velocidad del cambio de la tecnología es impresionante. Hicieron falta 120 años para pasar de la primera revolución industrial a la segunda revolución industrial, es decir, la de la época de la máquina de vapor a la época ya de la electricidad. 70 años para pasar a la industria de la computación, en 1970. 30 años para llegar a la industria llamada 4.0, en el año 2000. Y 20 años para llegar a esa industria 5.0 de la que ya se está hablando. Es decir, los lapsos de tiempo requeridos entre una revolución o cambio y otra son muy grandes. Sin ir más lejos, desde que ocurrió la pandemia y que de repente todos o mayoritariamente tuvimos que utilizar las videoconferencias, desde ese momento se han producido quizá dos grandes noticias en lo tecnológico. La irrupción quizá más de los metaversos o la tecnología inmersiva, porque la humanidad requería algo más que la pantalla plana para actuar y que todavía obviamente le quedarán décadas de desarrollo, y quizá la que puede ser la gran revolución o el cambio grande de paradigma que sea la inteligencia artificial pues popularizada a través de una web gratuita a partir de noviembre del año 22. Bueno, todo esto lo que está introduciendo es incertidumbre, inquietud. Y esa incertidumbre e inquietud la vivimos cada vez más cerca. Antes decíamos que si nos empezamos a sentir superfluos. Y efectivamente, grandes compañías tecnológicas, pequeñas compañías tecnológicas van realizando actividades o tareas que pueden desarrollarse en muchas profesiones y que amenazan esas profesiones o que al menos de momento solamente las complementan. Además, la propia economía está cambiando muchísimo. Antes el pez grande, la gran empresa, se comía al pez pequeño. Ahora es el pez rápido el que se come al pez lento. Y esto se está observando con las tecnologías que permiten una gran escalabilidad y con muy pocas personas o con dimensiones muy pequeñas ser tremendamente disruptivas y romper modelos de negocio. Así ha ocurrido, por ejemplo, con el sector de las fintechs o de los criptoactivos con respecto a sectores ya muy asentados con incumbentes como los bancos, ¿no? Bueno, también están cambiando el mundo de la empresa, que nos hace vivir a todos más rápido, a todos tener que adaptarnos a entornos más volátiles, más cambiantes. No sabemos muy bien lo que va a pasar en los próximos meses. Tenemos la sensación como humanos de que nos falta una hoja de ruta. Quizá en nuestras generaciones, cuando éramos más jóvenes, veíamos una trayectoria, veíamos unos pasos a lo largo de la vida y bueno, eso nos garantizaba pues una continuidad en nuestros quehaceres, en nuestra actividad. Ahora los jóvenes están en un problema de no saber muy bien si van a poder vivir al menos con la misma calidad de vida que sus padres y no saber muy bien hacia dónde van. Y ellos también notan que van muy rápido. Pues bien, las empresas también están cambiando. Antes las empresas se comportaban como en la fotografía de la izquierda, como ejércitos regulares, muy organizados, donde lo que valía era la potencia de fuego, la disciplina, el orden, el ensayo, el reconocimiento de marca, su experiencia, su actuación, y eso era una gestión tradicional. Y ahora estamos entrando en gestiones empresariales de una era digital, donde la fotografía corresponde en este caso pues, a unos cuerpos de élite, de combate, de SAS o de Navy SEALs, que obviamente están preparados para trabajar con factor sorpresa, adaptarse inmediatamente al entorno,
actuar de forma muy contundente, muy rápida, desarrollar una misión, ser muy eficaces y una actuación de especialistas. Si estas palabras y esta descripción la adaptamos a las empresas, es lo que estamos viendo actualmente. Y por eso las empresas van muriendo, muchas de las antiguas, y van siendo reemplazadas por nuevos modelos de negocio que han creado a veces pues, chicos muy jóvenes. En el mundo de las empresas, en las factorías, ahí estoy marcando con 2 circulitos rojos en la foto de arriba las 2 únicas personas que se ven en esa fábrica. El resto está todo robotizado. Lo mismo ocurre con otra persona que se puede observar en la fábrica de debajo, donde se combina ya con robots que están produciendo. Tenemos robots, tenemos tecnología en todos los campos, incluso en aquellos que nos parecía tan complicado como quién va a recoger la naranja o la aceituna sin estropear el producto. Bueno, pues hay máquinas que lo hacen fantásticamente y además de forma autónoma. Tenemos robots, por tanto, en todo tipo de servicios. Esta fotografía es de un Domino's Pizza en Alcobendas. Ahí tenemos en la fotografía quién reparte las pizzas. Vehículos autónomos es una primera prueba piloto que están haciendo y como las pruebas piloto, si van bien, pues avanzan, ¿no? Bueno, esto nos hace llegar a pensar qué pasa con la tecnología, qué nos pasa como humanos, si debemos ser pesimistas u optimistas con ello. Aquí he querido resumir visiones tecno-pesimistas y visiones tecno-optimistas. Es decir, movernos, como dice ahí, entre la utopía y la distopía de las tecnologías. No voy a leerlas todos, voy a resaltar alguna idea. Para los tecno-pesimistas, pues claro, la cuestión es que el mundo va muy rápido, que el cambio es muy rápido y la dificultad de adaptación, de cómo asumir esos nuevos roles o puestos de trabajo. También dice que, claro, si hay más máquinas, habrá menos empleados, menos trabajadores, por tanto, menos rentas, menos consumo y, por tanto, afectará al conjunto del ciclo económico. Además, eso puede polarizar cada vez más la sociedad y, de hecho, ya estamos notando una mayor polarización, mayor divergencia entre ricos y pobres, reducción paulatina de las clases medias. Los tecnooptimistas, vamos a pasar al otro extremo, pues dicen, hombre, la tecnología nos va a ayudar a muchas cosas, va a mejorar nuestra calidad de vida, va a evitar errores humanos, malas intenciones, nos permite trabajar menos horas. De hecho, el objetivo de la tecnología o el objetivo del ser humano debería ser tender al pleno desempleo, es decir, que no nos hiciese falta trabajar porque las máquinas trabajan por nosotros. Quizá en siglos lo veremos, o no tan siglos, en menos tiempo. En ese sentido, ahora conviene introducir en este puzzle que quiero hacer hoy en esta presentación y luego si hay preguntas las planteamos, otra variable más. Es decir, primero hemos visto la cuestión de las tecnologías. Segundo, estamos viendo cómo nos está afectando en el empleo. En tercer lugar, también nos sentimos inquietos por esa tecnogeoeconomía. Una palabra, primero es la economía mundial, luego se habla ya de geoeconomía, incluso de geoestrategia, estrategia económica, es decir, todas estas palabras que tratan de dar una visión de relación con el territorio, con donde se ocupan los países, la pugna obviamente de siempre, que ha existido siempre, y que ahora le añadimos este prefijo, el tecno, porque mucho de lo que hay ahora mismo en el terreno de juego de la política, de las confrontaciones o de los repartos de poder y de potencia en el mundo, se deben a esa también búsqueda de la supremacía tecnológica o a utilizar la tecnología como herramienta o como arma de poder, bien como control, bien como posesión de datos o bien incluso como manipulación o también, por supuesto, como ciberataques. Y en este sentido, la geotecnoeconomía nos lleva a tener que hablar de Asia, principalmente. Ese círculo verde que vemos sobre el mapa nos está indicando que el área abarcada por ese círculo contiene tanta población como fuera del círculo, es decir, como el resto del mundo. Y obviamente eso es una polarización clarísima en cuanto a personas y en cuanto a riqueza y en cuanto a fuente de posibles situaciones a veces complicadas. La guerra global se bate también en el mundo tecnológico.
esa lucha entre las gafas, bueno, ahora van cambiando las letras de las compañías, ¿no? Meta antes era Facebook, y de ahí era la F, frente a los BAT, ¿no? Que serían las compañías chinas principalmente, ¿no? Los Baidu, los Alibaba, Tencent, etcétera. Bien, y ahí hay una lucha clarísima, una lucha que se traslada a lo económico. En este gráfico puede verse de forma muy sencilla cómo, pues, en la economía global, pues las dos banderas que destacan ahí en tamaño son Estados Unidos y China, así como Japón y Alemania. E India, que aparece ya como quinta economía y que ya desplaza y saca fuera de esa mitad del círculo de la economía mundial a otros países como Francia o Reino Unido. India, que por cierto este mismo año ha igualado ya en población a la India. Perdón, a la China. India de lado a la China. Muchas gracias por el apunte. También esta guerra la vemos en el número de patentes. Las patentes son un buen indicador de lo que avanzan los países y lo que tratan de desarrollar en el ámbito tecnológico. Así las patentes puede verse que China se alza con la mayoría de las patentes, actualmente en torno a un 38%, por decir ahí la cifra que se verá muy pequeña. En Estados Unidos es un 18%, Japón un 16%, Corea del Sur un 10%, y casi paramos de contar. Luego le sigue ya Alemania, Francia y el resto. Obviamente, lamentablemente, en España no se ve en ninguna de estas fotos. Bueno, las patentes dan una idea de que al final lo que hay es una lucha por esa conquista del mundo tecnológico, porque se aprecia que el que conquiste la tecnología era como el que hace cientos de años tenía las tierras más fértiles. Pues ahora es la tecnología y el conocimiento en general, ¿no? Bien, en este gráfico, me voy a centrar solo en la parte de debajo, podemos ver que las empresas tecnológicas en el mundo, cómo se distribuyen. Estados Unidos destaca, ¿no?, por las grandes Microsoft, Amazon, Apple, Facebook o Meta, Alphabet, etcétera. Y en Asia-Pacífico, pues tenemos algunas de las que hemos nombrado antes. Y en medio está Europa. En Europa la compañía tecnológica más grande que se ve es SAP, pero SAP es más bien de gestión de desarrollos de procesos internos de compañías, ¿no?, y de CRMs. No es una empresa que acapare datos de la sociedad. Por tanto, como decimos, en Europa nuestros datos están en manos de compañías extranjeras y no tenemos gigantes tecnológicos ni mucho menos comparables, ni tampoco se los espera. Bien, en ese escenario, que ya estamos hablando de China, pues claro, también hay que tener en cuenta que China es una gran superpotencia, probablemente la siguiente superpotencia, aunque quizás sea efímera esa duración de superpotencia, que quizá no supere los 50, 100 años, porque vendrán otras detrás, muy potentes. Pero claro, China es una gran superpotencia y China está haciendo una política exterior muy intensa. En este año hemos podido ver dos acontecimientos, a mi juicio, muy relevantes. China ha sido el intermediario en las negociaciones de vuelta a la normalidad entre Irán y Arabia Saudí, o de acercamiento. También ha sido el interlocutor que se ha postulado para mediar en la guerra entre Rusia y Ucrania. Y estábamos todos muy acostumbrados hasta ahora a que los interlocutores fuesen principalmente Estados Unidos y algunas, vamos a decir entre comillas, las viejas potencias europeas cuando eran en sus zonas de antigua influencia. Bueno, ahí tenemos las famosas nuevas rutas de la seda a China, cómo van llegando, cómo penetran hacia Europa por varios caminos y por qué la necesidad de China de asegurar esas rutas de algún modo. También China sabe y ha descubierto que puede exportar incluso más rápidamente, en lugar de atravesar el canal de Suez y depender de otros países, por las rutas del Ártico. El calentamiento global está haciendo que el Ártico sea navegable muchos más meses durante el año, y esto pues está favoreciendo tanto a Rusia como a China. Obviamente, además, se añade a esto pues los conflictos en el mar de la China meridional por la posesión de una serie de en torno a 100, 200 islas aproximadamente. Algunas son incluso atolones que China ha convertido ya en islas para así poder reclamar aguas territoriales, ¿no? Bien, el tercer bloque me voy a la revolución tecnológica e innovación como estrategia económica de los países. Vamos a hablar un poquito de innovación para meterlo en esta coctelera en la que estamos hablando de humanismo y tecnología. Bueno, la innovación es una cosa muy relevante, una cuestión muy relevante para todos los países.
Esa imagen es de las primeras Olimpiadas de la era moderna, en Atenas, 1896. Claro, seguro que podríamos adivinar quién fue el que ganó esa carrera por la forma de salir, ¿no? Es el segundo por la izquierda. Bueno, pues claro, ese innovó. Lo hizo en un momento en el que entre unos atletas y otros probablemente no se conocían. Raramente habrían salido de sus países. No había internet, no había fotos de cómo corrían en otros sitios. Es decir, la capacidad de conocimiento del mundo era muy, muy, muy pequeña. Después de aquello, seguro que el resto imitaron rápidamente y acabaron con esa ventaja competitiva de cómo hacer la salida. Bueno, en el ser humano es consustancial la necesidad de inventar, de innovar, de transformar. Y todo ello porque somos humanos, porque tenemos curiosidad y sobre todo porque hemos llegado a ser lo que somos ahora, porque hemos utilizado nuestro intelecto y nuestro cerebro para luchar contra las adversidades. Si hace siglos o milenios nuestra necesidad era comer, inventábamos cómo procurarnos esa comida, cómo cultivarlo, cómo domesticar animales o cómo generar o crear fuego. Y poco a poco fuimos evolucionando hacia los transportes, hacia mejorar la calidad de vida o hacia tener cualquier tipo de aparato que nos pudiese reducir tiempo de trabajo que entendemos innecesario. Bien, en ese sentido, las innovaciones que se están produciendo en la tecnología actualmente tienen mucho de innovación disruptiva. Hay muchos tipos de innovación, no voy a entrar en los detalles, pero hay innovaciones más tímidas, que son pequeños avances, mejoras, y hay innovaciones disruptivas. Innovaciones disruptivas que se suelen decir océanos azules, donde no hay competencia, donde las empresas entran y no hay otros competidores, frente a las innovaciones tímidas, que las llaman saturadas de rojo de sangre por esa competencia. En la innovación disruptiva hay fuertes ventajas competitivas. Esto es lo que están haciendo han hecho muchas de las grandes compañías tecnológicas y muchas otras que se han posicionado en primer lugar. A veces innovar puede ser demasiado adelantado a su tiempo. Aquí tenemos un patinete con motor en 1916 que obviamente no cuajó en aquel momento en el mercado. Quizás se adelantó a su tiempo. Pero muchas innovaciones a veces no necesitamos permanentemente redescubrir o reinventar cosas. Ahí tenemos el bolígrafo Bic, fiel a sus orígenes en 1955 y sin ningún cambio, porque es eficiente, funciona y no hay que cambiarlo. En cambio, la conquista espacial nos llevó a tener que innovar para dar soluciones a esos aventurados astronautas que tenían que comer, tenían que vivir allí y, por tanto, desarrollábamos cosas que luego hemos llevado al resto de la sociedad. A veces la innovación tiene mucho que ver con el diseño y, desde luego, en los tiempos actuales, y la tecnología eso lo está aprovechando muy bien, el tratar de medir o conocer la experiencia de usuario. Un usuario satisfecho es un usuario agradecido, un usuario leal, un usuario que nos va a recompensar. Hay innovaciones a veces tan simples como esta, ¿no? ¿Qué innovación sería esta? Pues una innovación en la que obviamente compro esa bandeja de plátanos y, como puede verse, tienen diferente fase de madurez, por lo cual empezaría a comerlos obviamente por la izquierda, si lo hacemos de forma inteligente, y así los tendré siempre en una buena situación. Bueno, pues esto era como los preparan en Corea del Sur. Y en el cuarto punto, para ir cerrando, como digo, porque iba a ser muy, muy breve lo que era la exposición y luego ya algunas preguntas o comentarios, las tecnologías avanzadas con impacto en la economía y la estrategia de inteligencia de datos. Esto lo voy a pasar muy, 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 muy rápido. Bueno, aquí simplemente entretenerme. La revista Time, conocida portada de la revista Time. Año 1982, la primera que tenemos aquí arriba a la izquierda. El personaje del año era el PC, el computador. 1982. Yo recuerdo, esa época la viví, cuando aparecían los computadores y íbamos a verlos asombrados a las ferias de computación que empezaba a haber en aquel momento. En 2006, debajo, 2006, no hace tanto, el personaje del año fue los usuarios de Internet. Es decir, es como darle reconocimiento a que había ya mucha gente en el mundo usando Internet. Recordemos que Internet llega o nos llega a los empleos, a los trabajos, a los puestos de trabajo que tenemos en los años, ya segunda parte de los años 90, y es en los primeros años 2000 cuando empezamos a descubrirlo, y cuando llega a las familias, es pues ya primeros de los años 2000, ¿no?
La revista Time en 2022 dedicó su portada al metaverso, como la nueva era digital que lo cambiaría todo. Y un año después, ya en 2023, la revista Time, la portada que hizo fue la que generó el propio ChatGPT, al que le preguntaron, genérame una portada para la revista. Bueno, el mundo de la gestión del dato, lo voy a pasar muy rápido, el mundo de la inteligencia artificial, es donde aquí tenemos una noticia, un chatbot de inteligencia artificial aprueba un examen de MBA en Wharton. Bien, esto ya sí que empieza a inquietarnos. La inteligencia artificial probablemente sea ahora mismo el mayor cambio de paradigma que vamos a afrontar en los próximos años en todos los empleos, en todos, en el nuestro, en la educación, por supuesto. Bueno, aquí recojo una encuesta que se hizo sobre el porcentaje de personas que están de acuerdo con el ámbito del desarrollo de la inteligencia artificial o más dispuestas a utilizarlo o que perciben menos miedo. Fijémonos que los países de arriba, China, el primero, el más, vamos a decir, permeable a la inteligencia artificial, Arabia Saudí, India, Perú, Malasia, México, y tenemos que irnos a la parte de abajo de esa tabla donde aparecen Japón, Suecia, Bélgica, Reino Unido, Australia, Alemania, Estados Unidos, Países Bajos, etcétera. Es donde somos más reacios. Es decir, precisamente la población que vive en esos países más ricos es la que tiene más reservas acerca de la aplicación de la inteligencia artificial. Interpretación, más formación, menos formación, más sentimiento de miedo en cuanto a... recordemos que en estos países hay muchas clases medias de profesionales con formación universitaria y obviamente la inteligencia artificial donde va a dar muy fuerte va a ser en ese sector. O bien también campañas, el mito del Terminator, pueden ser muchas cosas. La cuestión es que los modelos de aprendizaje de inteligencia artificial han aumentado su velocidad en un factor de 100 millones de veces en los últimos 10 años. Es decir, la inteligencia artificial ya lleva años de desarrollo, pero se ha popularizado, ha llegado al gran público en estos últimos meses. Como decía antes, es capaz de hacer cosas para que no ha sido diseñada. Pero claro, no puede distinguir entre lo que es verdadero y lo que es falso. Y obviamente se puede utilizar para manipular o para aprovecharse de las personas. Ya veremos en cuanto empecemos a utilizar el Copilot de Microsoft, ¿no?, que nos va a contestar correos, nos va a crear hojas de cálculo, nos va a permitir que una presentación como esta le diga, prepárame una presentación de PowerPoint para esta tarde con estos 8 o 10 documentos que te voy a generar. Házmela más bonita. Bien, vamos a ver cuándo llegue, pero si es todo eso lo que va a hacer, yo ya noto que está haciendo muchas de las funciones que justifican mi empleo, mi trabajo y mi sueldo. Esto es un problema que obviamente nos empieza a preocupar. ¿Cuál tendrá que ser entonces nuestra reacción? Pues hombre, que si yo solo preparo diapositivas, pues me las puede preparar. A lo mejor mi valor añadido de momento será que la pueda contar como hago hoy aquí o que pueda participar en un debate posterior. En el mundo de la educación yo le he dicho que de aquí a 5 o 10 años probablemente puedan sobrar un 30 o 40% del profesorado. Aquel que no aporte valor, que no tenga mucho más que decir y que solo haga ejercicios repetitivos en una pizarra, pues obviamente será reemplazado por una inteligencia artificial que lo hará más rápido, mejor, funcionará a cualquier hora del día, no cobrará por ello y además tendrá paciencia infinita para atender al estudiante y contárselo de N formas hasta descubrir cuál es la forma mejor de aprendizaje. Ojo, que eso llegará a un momento que será la enseñanza personalizada y adaptada a cada estudiante. Bueno, hicieron un estudio muy curioso, 2 investigadores de la Universidad de Pensilvania, y descubrieron que los grandes modelos de lenguaje, como los de GPT, podrían afectar de alguna manera al 80% de la fuerza laboral de Estados Unidos. Al 80% de la fuerza laboral de Estados Unidos. Los empleos con mayores ingresos ahora pueden ser los más afectados. Profesiones vulnerables, periodistas, diseñadores web y digitales, analistas cuantitativos financieros, ahí estoy, en parte me toca, por la parte de finanzas. Hicieron otro experimento en el MIT, donde participaron cientos de profesionales con formación universitaria. Trabajaban en el ámbito de marketing y recursos humanos. A la mitad de ellos les dijeron que utilizasen el ChatGPT en sus tareas diarias y al otro se les pidió que no lo hicieran. Bueno,
¿Qué ocurrió? Midieron esto y el ChatGPT aumentó la productividad general de todos ellos, de los que lo utilizaron y los que, bueno, lo utilizaban menos o no lo utilizaban. Pero el resultado indicó que la inteligencia artificial ayudó mucho más a los trabajadores menos cualificados o menos expertos. Por tanto, subía la cualificación de los menos expertos y, en cambio, los más expertos o más cualificados obtenían mejoras, pero no tan sustanciales. Con lo cual, es una forma, por tanto, de equilibrar talento. Bien, en esa línea voy a sentarme alguna cosa. Tengo aquí algunas diapositivas con algunos de los trabajos o puestos de trabajo, mejor dicho, más expuestos a la inteligencia artificial. Y bueno, pues sobre esto algún comentario. Claro, ahora estamos en una controversia de qué hacemos. ¿La prohibimos? ¿La mantenemos? Ahí tenemos una fotografía de profesores de matemáticas protestando contra el uso de la calculadora. Es decir, en su momento hubo también una revolución que fue la llegada de las calculadoras, introducirse en las aulas, y entonces la idea era si se podría seguir utilizando o no, o si esto iba a afectar a la capacidad de cálculo de los estudiantes. Seguro que afectó negativamente a la capacidad de cálculo de los estudiantes, pero probablemente también esos estudiantes pudieron hacer ejercicios más complejos, con operaciones que de cabeza o manualmente no habrían podido hacerse en una calculadora. Claro, la inteligencia artificial hace cosas raras. Aquí le pidieron a una inteligencia artificial que hiciese una imagen de un salmón subiendo por un río. Bueno, pues como puede verse, el salmón era un salmón ya ahumado o cocinado. Bueno, en el mundo de la Web3 lo voy a saltar un poquito, que es la parte de los metaversos. Bueno, pues esa es otra incógnita que se nos abre, donde también tenemos mucha controversia de qué va a ocurrir con esa humanidad que se empiece a sentir más cómoda viviendo en mundos virtuales que en el suyo propio real. Es decir, lo inmersivo puede ser muy complejo de entender para la humanidad y puede llevar también a que cuando no se controla, pues esto pueda ser una sensación de vivir en otro mundo muy diferente y alteraría muchas cosas. Pero, sin embargo, siempre tenemos anverso y reverso de la tecnología, nos puede ayudar a muchas cosas, a diseño, a dar clase. Yo, por ejemplo, estos son mis alumnos con sus avatares, los avatares de mis alumnos en un metaverso, un día de clase. Estaban contentos y probándolo. También hablaremos de ciudadanos del metaverso, ciudadanos de esta nueva era inteligente, de esta nueva era artificial, y muchas cuestiones a resolver que no voy a leer y que he dejado ahí por si acaso en algún momento alguien quería consultarlas. Por tanto, estas reflexiones nos llevan a que el mundo ha cambiado muchísimo en pocas décadas. De aquellas épocas de Guerra Fría hemos pasado a un mundo de conflicto geo-tecno-económico, de un mundo de desarrollo industrial hemos pasado a un mundo que pretende ser más limpio o más sostenible, a pesar de la enorme demagogia que hay en este campo también de la sostenibilidad. De un mundo que hemos visto muchos, la caída del muro de Berlín, 1989, y no hace tanto, a un mundo en el que las máquinas son las que dan la gran noticia ya. Es decir, los cambios han sido muy bruscos en muy poco tiempo, y esto nos lleva, pues como decíamos en el título de la intervención, de la ponencia, a esa sensación de vértigo tecnológico, a esa sensación de incertidumbre, a esa sensación de no imaginar muy claramente cuál es mi hoja de ruta vital, y a ese ser humano cada vez más empequeñecido con respecto a esas nuevas tecnologías que parece que te inhiben o que parece que te desbordan, o al hecho de que parece que podemos hacer menos cosas que hace décadas. Hace décadas dábamos la clase igual, teníamos tiempo para ir a congresos, teníamos tiempo para escuchar a la gente, y ahora parece que no nos da tiempo a nada porque quizá nos abunda demasiado la información. De hecho, buscar ahora algo es nadar entre un universo de información. Antes teníamos poca información, confiable probablemente porque era la que obteníamos de biblioteca, y ahora tenemos mucha información y no toda confiable. Y muchos, voy a utilizar la palabra del anglicismo, muchos inputs, muchas entradas, muchos estímulos, que hablando ahora como docente
hacen que nuestros estudiantes estén sometidos a un bombardeo permanentemente de estímulos, de actividad, de opciones, que las propias organizaciones e instituciones queramos hacer siempre muchas cosas más, se complique, y que la propia sociedad tengamos la sensación de que vamos todos ahogados de tiempo porque no nos da tiempo a gestionar o asimilar más cosas. De hecho, incluso olvidamos cosas que hemos hecho semanas atrás porque tenemos que pasar rápidamente sobre ellas. A mí me ocurre cada vez más. Y aquí termino la exposición, como había prometido, en esa poquito más de media hora. Y ahora ya, pues las preguntas que procedan. Han ido muy rápido, pero no pretendía aburrir, porque ahora lo importante es, pues hacemos un pequeño debate. Muy bien, pues muchas gracias. Mi primera pregunta iba en esa dirección. Claro, el tema que todo el mundo saca a relucir es, ¿podrá esa inteligencia artificial superar a la inteligencia del hombre? Esa es una primera pregunta, pero te hago otra relacionada, que es la siguiente. ¿Va a ser esta inteligencia realmente notable que estamos viviendo un peligro para la humanidad? No un peligro en la eliminación de trabajos, en la eliminación de actividades, etcétera, sino un peligro en otro sentido, en sentidos diversos como los que se están diciendo. Y la tercera pregunta en esta línea es si, a la vista de lo que estamos viviendo con esas tecnologías, consideras que la regulación y la intervención pública es fundamental, como están diciendo, por ejemplo, Geoffrey Hinton, que acaba de jubilarse en Google, o Sam Altman, el creador de OpenAI. Y antes de pedirte tu opinión sobre estas cuestiones, quiero contar un hecho que me ha ocurrido a mí mismo, que es el siguiente. En los últimos tiempos he dado conferencias sobre inteligencia artificial y sobre todo sobre inteligencia artificial colectiva, que es a lo que nos dedicamos en la empresa de la que soy consejero ejecutivo. Y preparando una de esas conferencias se me ocurre preguntarle a ChatGPT que me hiciera un artículo sobre inteligencia artificial. En 2 segundos me hizo un artículo impresionante. Vamos, un artículo un poco simplón, como suele ser, pero un artículo que no tenía... Sobre sí mismo. Que no tenía nada extraño. Pero tiene gracia porque se lo mandé a mi hijo, el pequeño, que es periodista, un periodista notable para su edad, es el director de informativo en Onda Cero de Andalucía. Por cierto, ha estudiado en el CEO, estudió periodismo en el CEO, y no es extraño que esté llevando adelante una buena carrera. Quiero decir, ya que me meto en ese berenjenal de los hijos, que el año pasado le dieron el premio nacional, el premio de Andalucía de periodismo radiofónico, lo cual también para una persona joven es notable. Pero se lo mandé a él, le mandé el artículo y me contestó enseguida: papá, esto es un ataque a nuestra profesión, esto se va a cargar nuestra actividad. Luego, a la vista de esto, te pediría tus opiniones sobre estas cuestiones. 3 cosas: si va a superar a la mente humana; 2, si va a ser peligrosa más allá de los peligros que siempre tienen las nuevas tecnologías, de creación de empleo, de destrucción de empleo, de transición a otras actividades; y la tercera, si a la vista de eso necesitamos fuerte regulación de los gobiernos. Casi nada, 3 preguntas. ¿Puedo dar mi opinión? Vamos a ver, yo creo que primero hay que entender qué es inteligencia. Eso yo creo que es lo principal. Vamos a ver, hay muchas formas de demostrar un ser humano inteligencia. Un ser humano demuestra inteligencia cuando resuelve un problema y hace uso de todos los recursos y conocimientos que tiene. Muchas veces como seres humanos hacemos cosas que pensamos que podemos hacer porque somos inteligentes, pero realmente tienen mucho de rutina o mucho de mecanicidad en hacer algo, ¿no? Entonces, aquello que es mecánico, rutinario, las máquinas lo hacen ya incluso desde hace tiempo, ¿no? Lo van a hacer cada vez mejor. Claro, ahora lo que nos hace la máquina es que nos genera pues un artículo, una conferencia, una imagen,
incluso un vídeo, un PowerPoint. Claro, ahí ya hay más de que mi inteligencia lo que hace es que reúne recursos que transmite y plasma sobre un papel o sobre una diapositiva. A ver, yo creo que la inteligencia artificial, no sé cuándo, en unos años, hablaban de la singularidad, ¿no?, que se estimaba para el año 2040 y tantos, ese momento en que ya una máquina, una inteligencia artificial, sea prácticamente indiscernible de lo que sería un ser humano. Yo creo que la inteligencia artificial, ahora no podemos imaginar estas cosas, ¿no?, pero probablemente llegará a eso, en unos años, décadas, etcétera. Llegará. Lo que pasa que, bueno, será una máquina, le preguntaremos sobre un teclado o verbalmente. Quizá en un momento dado esa máquina que piensa esté dentro de la estructura de una persona, de un humanoide, ¿no?, o de un robot, y eso ya nos inquietará más y claro, nos llegará esa imagen del Terminator y del Skynet o no, o será un compañero, ¿no?, que va a nuestro lado. Habrá un momento que quizá ese robot dotado de alta inteligencia artificial se parezca mucho a un humano. Ya hemos visto desde hace ya años, ¿no?, en Japón les encanta hacer robots que parecen humanos, ¿no?, hablando. Pues yo creo que eso llegará. Tiene toda la pinta. Tiene toda la pinta que llegará. Ahora bien, que habrá cosas que el ser humano sea capaz de hacer que la máquina no sepa, porque el ser humano tiene sentimiento, tiene alma, tiene pasión, tiene recuerdo, tiene experiencias, tiene vivencias, tiene comunicación con otros. Es decir, la riqueza de almacenamiento cerebral que tiene un ser humano es ese permanente pozo que vamos creando a lo largo de nuestra vida. Un ser humano tiene sentido del cariño, tiene sentido del amor, tiene sentido de la amistad, recuerda a su madre, sabe lo que es el contacto físico, entiende de lo que es un abrazo. Eso la máquina no lo va a poder hacer nunca. Nos va a superar en muchísimas cosas, porque va a ser mucho más rápida que nosotros, en todo, en cálculo, igual que una calculadora, de las que tenemos desde los años 70, es más rápida haciendo un logaritmo neperiano que nosotros ya para siempre. Por eso, de hecho, ni se nos ocurre ponernos a hacer nosotros el logaritmo neperiano, sino que se lo decimos a la calculadora. ¿Quiere decir eso que nuestra inteligencia es menor que la de la calculadora? No, lo que pasa es que la calculadora lo hace muy bien y, oye, como es eficiente lo que hace, ¿por qué no lo voy a utilizar? También es inteligente que utilice un coche para desplazarme de aquí hasta Alicante en lugar de ir andando, porque he descubierto que tengo una máquina que me lleva mucho más rápido, más confortable, y mi objetivo es llegar a Alicante, y si llego antes, pues mejor. Es decir, cedemos parcelas de nuestra capacidad, de nuestra inteligencia, o de hecho nuestra inteligencia ha creado esa máquina que me permite irme de aquí a Alicante. Bueno, pues ahora nuestra inteligencia nos ha permitido crear máquinas que hacen cosas muy parecidas a las que necesita nuestra inteligencia en el día a día. A lo mejor es la forma de buscar ese futuro pleno desempleo o menores horas de trabajo porque la máquina me va a hacer más cosas. Claro, antiguamente, si yo escribía un artículo como este, lo tenía que hacer en una máquina de escribir. Si me equivocaba, aparte era mucho más tedioso, ruidoso. Si me equivocaba tenía que ir al corrector y desde luego jamás podría hacer una máquina de escribir y enviarlo a todo el mundo ese escrito en 0, segundos. Bueno, gracias a la tecnología puedo divulgar el conocimiento. Hemos democratizado el conocimiento, como lo hizo la imprenta con Gutenberg o como lo está haciendo ahora la tecnología. Por tanto, la tecnología aporta mucho. Entonces yo creo que el problema que creo que puede haber es entre el tecnopesimismo y el tecnooptimismo. Yo creo que el problema que vamos a tener en las próximas 2 décadas es la velocidad del ajuste, es decir, muy cruel en el corto plazo y probablemente esperanzador en el medio y largo plazo. Es decir, la tecnología va a ser cruel, va a eliminar muchos puestos de trabajo. Esto es verdad. Sí o sí. No es que vaya a eliminar, sino que en el sentido de que voy a eliminar y no creo otros. Sí, se van a crear otros. El problema es que si yo me he educado durante 20 o 30 años para un determinado puesto de trabajo y ahora viene una máquina y lo hace mejor que yo, voy a ser eliminado, como fue el herrero de caballos cuando llegó el automóvil o como fue el labriego que vino el tractor. Va a ser eliminado porque
es mucho más barato y más productivo que lo haga una máquina. Claro, ahí es donde está el reto de las sociedades, de los políticos, de irnos preparando para los cambios y también, y yo digo mucho, personalmente cada uno debe ser consciente en el mundo en el que vive y el que se avecina. Y debemos tener mayor permeabilidad a lo que viene porque es la única forma de prepararnos. Es decir, y pongo una analogía financiera, si me están diciendo desde hace años que el sistema de pensiones público está amenazado y que es notorio y es ridículo no verlo, que somos muchos los que nos vamos a jubilar en unos años y que va a ser muy poco los que van a poder estar en el lado laboral para mantenerlos, pues obviamente las señales ya las tengo, ya sé por dónde va el mundo. O empiezo a ahorrar o empiezo a prevenir para mi futuro, o me encontraré en un problema y no podré decir que nadie me había avisado. Bueno, pues yo creo que también nosotros tenemos la obligación como docentes, como comunicadores, de avisar. Entonces, creo que te estoy contestando como las dos primeras, ¿no? Sí, Principalmente. Sí. Hombre, yo te insistiría... ¿En cuál me he quedado? En la segunda, no, te estás refiriendo a las dos primeras sin duda, pero te diría lo siguiente, peligrosidad. Sí, peligrosidad. Estás hablando de algo muy importante, los aspectos positivos y negativos que siempre ha tenido toda la tecnología, pero peligrosidad en un sentido como hoy se está hablando, de que amenace a la raza humana, a nuestras vidas, etcétera. Es difícil saberlo también. A ver, hemos visto muchas películas, nos llega enseguida a la mente y además, claro, las películas son de momento ciencia ficción y toda ciencia ficción tiene que crear un impacto en el que lo visiona. Y yo creo que probablemente el 80% de las películas sobre tecnología y futuro suelen ser de la parte apocalíptica o distópica y muy pocas son de tecnología utópica, porque lo que vende además es lo distópico. Todo eso al final nos genera en el imaginario colectivo, nos genera una idea de la máquina como herramienta peligrosa. A ver, esas películas que hemos visto, porque yo creo que las películas las hacen personas con visión y perspectiva y tratan de imaginar mundos futuros que muchas veces vemos que ocurren, ¿no? Veíamos en películas sobre pandemias mundiales y decíamos, no, esto no va a pasar. Y pasó. Y hemos visto películas de todo tipo. Y hemos visto cosas que parecen incluso superar la ficción. A ver, yo creo que la posibilidad efectivamente de que una inteligencia artificial gregaria pueda empezar a intuir que lo puede hacer mejor que el ser humano. Pensemos incluso con qué estamos alimentando de conocimientos a la inteligencia artificial, con la propia creación del ser humano, es decir, lo que hemos escrito, lo que hemos publicado, las películas que hemos hecho, la información que le estamos dando. Es como un niño. Un niño crece en un entorno y va recibiendo información. Si crece en un entorno agradable, pues lo verá todo agradable, será educado, si le educan, si le enseñan, si le cuentan las cosas, si se las explican, pero a una inteligencia artificial estamos atiborrando de todo lo que hemos escrito, de lo que ha visto, de las noticias que ve a diario. ¿Qué imagen tiene un niño en cuanto empieza a tener uso de razón sobre el mundo? Empieza a ver noticias de guerra en las películas, empieza a ver conflictos en el colegio, empieza a ver discusiones en su casa, empieza a notar que, bueno, el mundo es peligroso, que tienes que defenderte. Empieza a notar la realidad. La máquina es lo mismo. Se va a alimentar de cosas que dirá, caray, qué gente esta, ¿no? Que se han matado, han hecho guerras, han hecho atrocidades, tienen cosas buenas, tienen cosas malas. Bueno, podría llegar a esa supercomputación que adquiriese conciencia. Nos cuesta mucho imaginarlo. Ahora, a ver, no nos cuesta tanto porque en las últimas décadas el cine y los autores de ciencia ficción nos han hecho imaginarlo. Si esto lo preguntásemos hace 100 y pico años, probablemente a la gente le costaría más imaginar porque no ha tenido la posibilidad de ver lo que otros imaginaban. Claro. ¿Qué pensaría? Es más, quizá si alguien de el año 1700 y pico le hablan de tecnología y de avances, quitando los luditas que temieron por su trabajo, a lo mejor veía avances que le interesaban. Dice, oye, qué bien, una máquina que lave en el futuro.
fantástico. Una máquina que cocine, una máquina que haga tal, un medio de transporte para no tener que sufrir jornadas y jornadas a caballo para llegar a un sitio. Claro, a lo mejor en ese momento, con menores distopías o menor información distópica sobre el futuro, probablemente su opinión y percepción sobre el futuro era más positiva, pero claro, no podemos preguntárselo. A la generación actual, las generaciones actuales que nos han enseñado cómo puede ser de malo el futuro y de peligroso, probablemente estamos subjetivamente ya sesgados en muchas de nuestras apreciaciones, ¿no? Pudiera ser. No sé si lo vamos a ver nosotros, pero pudiera ser. En cuanto a la regulación... Esa pregunta faltaba. Pues yo creo que, a ver, igual que hemos tenido que regular, por ejemplo, hace años se regulaba la publicidad en televisión. Incluso lo que es recomendable para unas edades y otras. Hemos regulado los medios de comunicación para que haya una atenuación de cosas que entendemos que se pasan de la raya, que pasan líneas rojas. Se ha regulado el mundo de Internet, la cuestión de la privacidad, aunque nunca es fácil de regular y sobre todo cuanto más tecnológico, más difícil y siempre hay formas de saltarlo. Pero en fin, hay sanciones. Estamos viendo cómo se sanciona a compañías por el uso de datos. Pues yo creo que todo este mundo necesitará algún tipo de regulación. Necesitará algún tipo de regulación que puede ser desde certificación de ética de los algoritmos, cosa que se está haciendo ya y se está trabajando. De hecho, en el Observatorio de Odisea e Inteligencia Artificial se ha hecho ya el acuerdo con el Ministerio para ello y otras organizaciones igual. Es decir, se empezará a regular que quizá haya una persona que sea el decisor final, que valore las soluciones que le ofrece la inteligencia artificial. Es decir, igual que la inteligencia artificial me puede ayudar a analizar miles y millones de radiografías, pero que sea el médico el que tenga la última palabra y además el que me lo transmita, que me lo cuente un humano. En otras cosas a lo mejor no me hace falta que me lo cuente un humano, porque yo puedo utilizar un chatbot para decir que tengo un problema con una avería en casa y que vengan a arreglármelo, o que quiero conocer mi saldo en el banco o hacer una transferencia. Yo creo que sí que habrá que regular, habrá que poner unos parámetros, un marco de desarrollo. Ahora bien, no va a ser nada fácil. La regulación puede ser muy asimétrica. De hecho, yo he indicado al comienzo de la presentación cómo en algunos continentes queremos regular o hiperregular por preservar y por proteger a los ciudadanos, pero en otros países eso no funciona o no se aplica o no es tan importante. Con lo cual, en esta guerra tecnológica que hay hacia una supremacía, lo que puede ocurrir es que se produzcan asimetrías muy importantes entre aquellos que regulan y protegen más y otros que no lo hacen. Y cuidado, porque aquí está en juego quién puede ganar, voy a decir la guerra entre comillas, en ese sentido. Es decir, vamos a imaginar que tenemos computación cuántica. Desde luego, el primero que la tenga domina el mundo porque desbarata passwords y contraseñas, etcétera, en muy poquito tiempo. Luego, en regulación va a hacer falta, pero para eso hace falta también madurez de los países, seguridad jurídica y, sobre todo, madurez y educación de la ciudadanía para que se pueda aplicar. Pero los malos van a ser siempre malos. En fin. Por mi parte, una última pregunta, Ricardo, que tiene que ver con otro tema que has tocado, en mi opinión, perfectamente, la perspectiva de evolución reciente del mundo, y te has referido a esa posible geoeconomía que nos afecta a todos, una barbaridad. La pregunta ahí sería en la siguiente dirección. Yo tengo la sensación de que este país no está siendo muy consciente de que estamos bajando de una forma acelerada en nivel, tanto en volumen de Producto Interior Bruto como mucho más en Producto Interior Bruto per cápita. Hemos visto recientemente la reunión del G7, pero los que se reúnen en el G7 no son los 7 países más desarrollados actuales del mundo. Al final eso se ha terminado constituyendo en un club de empresas. La cuestión es que yo preveo que en unos años, nuestro país, desgraciadamente, ocupa ya el lugar 14 o 15
en Producto Interior Bruto del mundo. No hace mucho estábamos el 8º y según el año competíamos con Canadá. Ya vamos por el 14 o el 15, estoy pendiente de ver los últimos datos en el ranking este. Y en Producto Interior Bruto per cápita, increíble, estamos el 36 y el 37. Pero es que ese proceso de descenso de en unos años nuestro país ya se ha anunciado que estará fuera del G20, fuera del G20. Y lo mismo está pasando en Francia, en Italia, sin duda. Estamos bajando de nivel. ¿Qué opinas tú de ese proceso? Buena pregunta. Voy a tratar de ser más breve que antes. El G7 es una cosa ya, una reunión de países que fueron, es decir, ya no son tan relevantes esos países con respecto ni en población ni en producción, aunque siguen siendo importantes algunos de ellos, Estados Unidos, Japón, etcétera, pero otros muchos pues están ahí porque era el G7, porque eran las antiguas superpotencias europeas, y si nos fijamos en el G7 pues tiene ese halo de, bueno, pues los que eran, ¿no? Los que eran hace 30 o 40 años. España efectivamente pues de ser 8º o 9º del mundo, pues ya como dices tú, de hecho hay muchos rankings de cosas y dice los 20 para mí los países de no sé qué, los 20 tal, y yo ya no veo España, no lo encuentras ni al final de la tabla siquiera. Hemos perdido renta per cápita. La renta per cápita que tenemos es que se ha quedado en baja. Por hacer una comparativa, Guinea Ecuatorial tiene un poquito menos de renta per cápita que nosotros. De acuerdo que está muy mal distribuida, pero para que nos hagamos una idea. Pero la renta per cápita española va bajando. No es que vaya bajando a veces, es que no crece al mismo ritmo que otras. Es decir, yo creo que aquí es una cuestión. Es decir, España se ha quedado un poco más estancada, crece, pero ya comparativamente otros países están creciendo muy rápido y muy fuerte. La productividad es baja. Cuando decimos, ¿por qué se paga menos? ¿Por qué los salarios son más bajos en España? Pues porque se trabaja peor y la productividad es peor, o porque algunos, un 20% de españoles trabajan mucho, pero un 80% trabaja mal o poco. ¿Y eso al final qué hace? Pues que todos cobramos menos porque las empresas no pueden pagar más. Es decir, esto no es porque el empresario se quiera llevar el dinero, ¿no? Tiene que tener un margen. Entonces, la situación actualmente es que vamos en declive. Lo de poder salir de G20, efectivamente, ya no somos país de primera línea, no somos interlocutor principal cuando se habla de cosas. Nos salvan muchas cosas. España es un país donde se vive muy bien, pero lo que estamos viendo, la fuga de talento es tremenda. Los graduados y licenciados, ¿no? Graduados ya, pues no ven un futuro muy claro en muchas cosas. Y desde luego Europa en sí misma se está encogiendo frente a los otros dos colosos, y España, dentro de una Europa que se encoge aún más. Esa sería la idea. Muy bien, muchas gracias. Como no veo ninguna pregunta solicitada, terminamos agradeciendo enormemente a Ricardo su magnífica presentación. Muy bien, pues muchas gracias.